Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buenas vibras. Hoy estoy súper emocionado de hablarles de algo que sé que a muchos de ustedes les interesa, y es que tenemos noticias frescas del mundo de las telenovelas turcas. Y concretamente de una de las parejas más queridas, comentadas y bueno, a veces, un poco malentendidas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como ya leyeron en el título, hoy vamos a hablar de ese rumor que ha estado dando vueltas, de esa especulación constante sobre la relación entre ellos, y lo más importante, vamos a intentar aclarar un poco el panorama, desmintiendo algunas de las fake news que han estado circulando por ahí. Sí, porque en el mundo del espectáculo, y especialmente en el universo de las redes sociales, la desinformación corre como la pólvora. Y es importante, como buenos fans que somos, saber discernir entre la realidad y lo que simplemente se inventa. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y prepárense para sumergirnos en el apasionante mundo de Love is in the Air, de sus protagonistas y de todo lo que ha estado ocurriendo, tanto dentro como fuera de la pantalla. Vamos a analizar juntos las pruebas, los rumores, las declaraciones y a intentar desenmascarar la verdad detrás de todo este asunto. Y antes de que comencemos de lleno, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, porque aquí encontrarás todas las novedades sobre tus series turcas favoritas, análisis, entrevistas y mucho más contenido que te encantará. No te arrepentirás. Además, me ayuda muchísimo que te suscribas, así que, ya sabes. Suscríbete. Bueno, dicho esto, entremos en materia. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido, desde el primer momento, un tema de conversación constante. La química entre ellos en Love is in the Air era, y es, innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo indicaba que había algo más que amistad. Y claro, los fans, como buenos románticos empedernidos, comenzaron a soñar con una historia de amor que trascendiera la ficción. Y sorpresa. Los sueños se hicieron realidad. Durante un tiempo, Hande y Kerem confirmaron su relación. Fotos juntos, declaraciones, viajes, muestras públicas de cariño, todo apuntaba a un amorío de ensueño. El fandom enloqueció, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y felicitaciones, y parecía que estábamos presenciando el nacimiento de una de las parejas más icónicas del mundo del entretenimiento turco. Pero como suele suceder en estos casos, el cuento de hadas, por desgracia, no duró para siempre. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis. Fotos que dejaban de aparecer, menos interacciones en redes sociales, y finalmente la noticia que nadie quería escuchar, Hande y Kerem habían terminado su relación. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y donde empiezan los problemas, especialmente con las fake news. Porque claro, una vez que una pareja tan mediática se separa, la especulación y los rumores vuelan. Empezaron a surgir todo tipo de teorías, que si terceras personas, que si diferencias irreconciliables, que si la fama les había pasado factura, la imaginación de algunos no tiene límites. Y por supuesto, en este río revuelto, muchos pescadores aprovecharon para crear noticias falsas con el único fin de generar clics y alimentar el morbo. En este vídeo vamos a desmentir algunos de esos rumores, basándonos en información verificada y, sobre todo, en el respeto que se merecen tanto Hande como Kerem. Porque al final del día son personas, con sentimientos, y merecen que se respete su privacidad y su imagen. Uno de los rumores más extendidos, y que hemos visto en muchas páginas y perfiles de redes sociales, es que Hande y Kerem se habrían distanciado por una infidelidad, o por la presencia de otra persona en la vida de alguno de ellos. Y quiero ser claro, hasta la fecha, no existe ninguna prueba, ninguna evidencia sólida, que respalde esta afirmación. Todo lo que se ha publicado al respecto son especulaciones, rumores sin fundamento, y en muchos casos simplemente mentiras. Es importante entender que en las relaciones sentimentales, las cosas no siempre son lo que parecen desde fuera. Hay muchos factores que pueden influir en una ruptura, diferencias de personalidad, incompatibilidades, la presión mediática, la falta de tiempo, y un largo etcétera. Y muchas veces, estos motivos son más complejos y privados de lo que nos imaginamos. Otro de los rumores recurrentes es que Hande y Kerem se habrían peleado a causa de su carrera profesional, o que uno de ellos se sintiera celoso del éxito del otro. Nuevamente, estos son conjeturas sin ninguna base real. Tanto Hande como Kerem son actores exitosos, con carreras consolidadas y con proyectos en marcha.
Y por lo que hemos visto, ambos se apoyan y se admiran mutuamente. Es cierto que después de la ruptura, cada uno ha seguido su camino. Ande, por ejemplo, ha estado trabajando en nuevos proyectos, tanto en televisión como en cine, y ha estado muy enfocada en su carrera. Kerem también ha estado ocupado con sus propios proyectos, y ha seguido demostrando su talento y profesionalismo. Pero eso no significa que exista una rivalidad o un conflicto entre ellos. Simplemente están siguiendo sus sueños y trabajando duro para alcanzar sus metas. Y aquí es donde llegamos al punto crucial de este vídeo, el amor, o no actual entre ellos. Después de la ruptura ha habido mucha especulación sobre si Ande y Kerem han vuelto, si se han reconciliado, o si simplemente siguen siendo amigos. Y para ser honestos, la respuesta es incierta. Lo que sí sabemos es que a pesar de los rumores, Ande y Kerem no han confirmado una reconciliación. No hemos visto fotos juntos que lo sugieran, ni declaraciones que avalen esta teoría. Es cierto que en algunas ocasiones, se han cruzado en eventos o han coincidido en actos públicos, pero siempre han mantenido una actitud cordial y respetuosa. Esto, por supuesto, no significa que no exista ningún tipo de relación entre ellos. Es posible que sigan siendo amigos, o que mantengan una relación cordial. Pero, de momento, no hay nada que confirme que hayan vuelto a estar juntos sentimentalmente. Y es importante respetar su privacidad y no presionar para que confirmen o desmientan nada. Lo que sí podemos decir con seguridad es que ambos han demostrado mucha madurez y profesionalismo a la hora de afrontar la situación. A pesar de la ruptura han seguido manteniendo una buena relación, al menos públicamente, y han evitado cualquier tipo de polémica o enfrentamiento. Y aquí es donde me gustaría hacer una reflexión importante. En el mundo de las celebridades es muy fácil dejarse llevar por los rumores y las especulaciones. Y a veces nos olvidamos de que detrás de esas pantallas y de esas fotos hay personas reales, con sentimientos y con vidas privadas. Por eso es importante ser críticos con la información que consumimos, y no creernos todo lo que vemos o leemos en Internet. Hay muchos medios que buscan sensacionalismo, y que no se preocupan por verificar la veracidad de sus informaciones. Y lamentablemente las fake news están a la orden del día. Así que mi consejo es siempre contrasten la información. Busquen fuentes confiables, lean diferentes versiones, y no se dejen llevar por los titulares llamativos. Y sobre todo respeten la privacidad de Ande y Kerem, y de cualquier otra persona que sea objeto de la atención mediática. En conclusión, creo que hemos repasado los puntos clave sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos visto que a pesar de la especulación y los rumores, no hay pruebas sólidas de que hayan vuelto, ni de que exista ningún tipo de conflicto entre ellos. Lo que sí podemos afirmar es que ambos son profesionales, talentosos, y que merecen nuestro respeto. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y útil, y que les haya ayudado a aclarar un poco el panorama. Recuerden que es importante informarse bien antes de creer todo lo que se dice, y que al final del día, lo más importante es respetar la privacidad de las personas y no dejarnos llevar por el morbo. Muchas gracias por ver este vídeo. Me encanta compartir estas noticias con ustedes y discutir sobre lo que pasa en el mundo de las telenovelas turcas. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Qué opinan sobre la relación entre Hande y Kerem? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. No duden en dejar sus opiniones y sus teorías. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de los próximos vídeos que prepare. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao.